La política liberadora según Hannah Arendt. Las dimensiones de la actividad humana. El tema central del pensamiento aretiánico es la política. En torno a este tema gira el resto de sus preocupaciones. En la vida activa hay tres actividades fundamentales, la cual es la labor, el trabajo y la acción, que corresponden a las tres condiciones fundamentales de la vida humana en la Tierra: vida, mundanidad, pluralidad. Esto es la condición humana de la labor en la vida del trabajo, es la mundanidad y la acción es la pluralidad. Arendt está presentando las tres actividades como una gradación que va desde la pura vida biológica misma hasta la emancipación de esta ligazón biológica que representaría el proceso de la culturización de civilización. La primera actividad fundamental de la vida activa es la labor, es aquello que nos acerca a lo biológico y a la mera faena de vivir, sobrevivir y ganar el sustento. Se refiere a las actividades necesarias para sostener la vida, pero que no perduran, es decir, que se agotan en el momento en que son realizadas y consumidas. Por ello se ve que una dimensión ligada a la necesidad, al ciclo de repetición, laborar, consumir, laborar. En la naturaleza, al mantener vivo el organismo humano y la especie, si aumentase la cantidad de productos de labor producidos, no se agotaría la cíclica necesidad, solo se ocultaría. Al ser esta actividad ligada a la necesidad, no deja lugar a la libertad. La segunda actividad de la vida activa, el trabajo o la obra, es aquella actividad que produce obras y resultados. Incluiría la construcción, la artesanía, el buen trabajo, el arte, en general, los artificios. Se refiere a las actividades tales como la fabricación de instrumentos de la labor o de los objetos de uso o de las obras de arte. Incluso se realizaron de las obras de caridad. Por esta actividad, el hombre que trabaja se distancia de la naturaleza para controlar esta y dominarla. Con el trabajo construimos el mundo independiente de objetivos a partir de la naturaleza, la pura variedad de las cosas que constituyen el mundo en el que vivimos. Y este mundo de cosas, devienen ahora hogar, estable y no algo meramente biológico. También la tercera es la actividad. La actividad es la que le da el espacio artificial creado por el trabajo o por los humanos hablan y se deciden sobre el que quieren hacer. La acción y la libertad. La acción se diferencia de la labor y del trabajo por ser el ámbito de la libertad. La acción humana es libre y previsible, nada la determina. De hecho, los hombres son libres cuando actúan, ni antes ni después, porque ser libre y actuar es lo mismo. La expresión de la libertad es la acción política. Para Arendt no existe una esencia previa. El estar en el mundo es lo inicial, lo primero. Las intencionalidades subjetivas son posteriores a ese estar en el mundo. Luego, nada nos determina lograr. Se ha dicho que cuando actúa, el agente aparece, se muestra y con ello se inicia en lo público, es decir, en lo que es común a todos y diferente de lo que cada uno ocupa privadamente. Público tiene dos sentidos no desligados. Primero, aquello que apareciendo puede ser visto y oído por todo el mundo y tiene publicidad, por lo que es real lo que se muestra. La apariencia constituye la realidad. El segundo sentido de público se refiere al mundo como común a todos, distinto de la tierra o la naturaleza como condición de la vida orgánica. El mundo, hecho por el hombre, con sus objetos fabricados y con los asuntos que afectan a quienes en él viven, y donde nosotros nos hallamos y nos diferenciamos y relacionamos unos con otros. Todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho en el que los hombres viven juntos. Si bien es solo la acción
lo que no cabe ni siquiera imaginarse fuera de la sociedad de los hombres. La política liberadora. Arendt afirma que el hombre es apolítico, que la política no pertenece a su esencia. Por cuanto a ella, la política nace en el entre los hombres, por lo tanto, completamente fuera del hombre. Arendt piensa que vivimos en un mundo donde se han roto las reglas y no tenemos principios morales universales únicos propios del mundo común. Afirma que pensar no es cosa de eruditos, a diferencia del conocer las verdades de la ciencia, ni de ignorantes, ni de elegidos, sino que todos debemos y podemos pensar, por lo que debemos exigirle a los otros, ya que sólo así podemos mejorar ese mundo común que nace de las acciones compartidas. Pensar, además de ser un acto político, resulta liberador, pues en situaciones límites ya se verá más bajo. Cuando la mayoría ha renunciado a pensar, puedes decidir no participar, y esa decisión es una decisión política. El pensamiento es lo que puede guiar mi acción, y mi acción simple afecta a otros. Con lo cual, todo pensar es un pensar político, y la consecuencia de no pensar o de no pensar políticamente como si los otros no existieran y no pensar es el mal. Para Arendt, el ámbito público es el escenario al que acuden las personas para mostrarse a placer. En el intercambio mutuo se manifiesta entonces algo que es más la suma de individuos. Es un ente que a los varios engloba y desde el cual cada uno puede entenderse mejor a sí mismo y a los demás. De acuerdo con este enfoque, la política se centra por lo tanto en la libertad. Más todavía, ser libre y vivir en una polis eran en cierto sentido uno de lo mismo. Sin duda, para Arendt, política y libertad van siempre unidas. La idea de libertad pertenece al mismo concepto de política en general. Con relación a la esencia de la política, Arendt mantuvo una tesis con la que se opuso a toda la tradición filosófica. Su originalidad consiste en haber distinguido y separado la idea de poder de las del dominio y violencia y en haber presentado una concepción consensual y comunicativa del mismo. Arendt mantendrá la idea de que la violencia y la guerra se producen al margen de la política y del poder propiamente dichos. En su sentido más habitual, el concepto de poder hace referencia a la capacidad de algo o de alguien para producir determinados efectos. Ahora bien, cuando hablamos de poder político nos referimos a la posibilidad del hombre de actuar en lo público, y casi siempre esta posibilidad de acción pública se entiende como poder del hombre sobre el hombre, poder como dominación, determinación, coacción. Arendt no comparte en absoluto esta idea. Lo único que sigue siendo cierto es la perspectiva que ella adopta, es que el poder es una relación consensual entre los hombres. La temática de la que Arendt se da cuenta será el problema del que no se distingue entre las palabras claves como poder, potencia, fuerza, autoridad y violencia. Emplearlas como sinónimos no solo indica una cierta sordera a los significados lingüísticos, lo que ya sería suficientemente serio, sino que también ha tenido como consecuencia un tipo de ceguera ante las realidades a las que corresponde. El poder. El poder corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. Es el actuar unido de los hombres donde las potencialidades de la acción están constantemente presentes, y esto se convierte en el prerequisito material del poder. El poder nunca es la propiedad del individuo, pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras que el grupo se mantenga unido, en una especie de acción colectiva continua. Para Arendt, el poder es lo que mantiene la existencia de la esfera pública, el potencial espacio de aparición de los hombres que actúan y también hablan. La potencia. En otras palabras, la potencia es la capacidad obrada en realidad. El hombre por sí solo, en su mismidad, en su individualidad, no tiene poder sino potencia. La fuerza. La fuerza es el término que utilizamos en el habla cotidiana como sinónimo de violencia, especialmente si la violencia sirve como medio de coacción. Debería quedar reservado a modo de marco o limitación conceptual. La autoridad.
La autoridad pertenece o se da en el mundo preopolítico. Puede ser atribuida a las personas, por ejemplo, en la relación entre padre e hijo, entre profesor y alumno, en la guerra por la necesidad de decisiones rápidas, al Senado romano, a las entidades jerárquicas de la Iglesia. Su característica es un indiscutible reconocimiento por aquellos a quienes les pide obedecer, en la afirmación de que ambos ocupan un lugar predefinido y estable. No precisa ni de la coacción ni de la persuasión. En el caso de la coacción, porque si se recurre a la fuerza significa que la autoridad ha fracasado, y en la de persuasión, esta presupone un orden igualitario que se alza contra el orden autoritario, donde prevalece lo jerárquico. La violencia. Nadie consagrado a pensar sobre la historia y la política puede permanecer ignorante del enorme papel de la violencia que ha desempeñado siempre en los asuntos humanos. Es obvio que no es una noción abstracta, sino que procede de la experiencia prepolítica o apolítica, es decir, el estado de naturaleza. En su enunciado más evidente, la acción violenta atañe a medios materiales e instrumentos para coaccionar o matar el contrato entre los hombres. En orden de lo dicho anteriormente, se distingue por su carácter o naturaleza instrumental, por supuesto. La oposición clave la forma el par poder-violencia. Por ende, Arendt no propone que no se debe equiparar el poder político con la organización de la violencia. El poder nunca puede surgir de la violencia. Esta puede contribuir a destruir el poder, pero nunca a crearlo. En ausencia del poder, la violencia dominada absolutamente. Por ello, lo contrario de violencia, más que no violencia, es paradójicamente el poder. Tan es así que la pérdida del poder se convierte en una tentación para reemplazar el poder por la violencia. La violencia, cuando en total y literalmente no deja piedra sobre piedra ni hombre junto a hombre. La violencia, por tanto, vacía una sustancia a la política. Por ello no hay violencia progresista ni violencia regresiva, viejas distinciones y teorizaciones que ya no tienen justificación. Hay violencia pura y simple, como hecho brutal sobre la libertad del hombre. En definitiva, la política, entendida arendtianamente, es el campo de la comunicación y de interacción que asegura el actuar conjunto. Como concepción de la acción y la capacidad para concertar con los demás y actuar de acuerdo con los otros. Habermas, teoría crítica de la sociedad. Se basa en la comunicación que se refiere a la acción social del lenguaje. Además plantea que tenemos que comprender el contexto social como un conglomerado de sistemas complejos y estructurados. Para esto, tenemos que tener en cuenta por lo menos las normas o reglas obligatorias de acción que definen formas recíprocas de conducta y han de ser entendidas y reconocidas intersubjetivamente, es decir, que las cosas son de acuerdo a como nosotros los llamamos. El resultado de esto es que la verdad se produce por el consenso y la verdad no es objetiva, ya que la verdad la conocemos como enunciados, sigue la rectitud y de último la veracidad, que refiere a la formulación como expresión de su pensamiento, es decir, que lo que se dice debe ser lo que se cree o piensa. Si se miente, la comunicación se rompe. Primero, el concepto de acción teleológica que ocupa el centro de la teoría filosófica de acción. El actor realiza un fin o hace que se produzca el estado de cosas deseado, eligiendo en una situación dada los medios más congruentes y aplicándolos de manera adecuada. El concepto central aquí es que el de una decisión entre alternativas de acción que conlleva la realización de un propósito dirigida por máximas y apoyada en una interpretación de la situación. Segundo, nuestro autor nos dice: el concepto de acción regulada por normas se refiere no al comportamiento de un actor en principio solitario que se topa con su entorno con otros actores, sino a los miembros de un grupo social que orienta su acción por valores comunes. Tercero, nuestro autor también nos dice: el concepto de acción dramatúrgica no hace referencia ni a un actor solitario ni al miembro de un grupo social. El actor transmite en su público determinada imagen o impresión de sí mismo al poner de manifiesto lo que desea, es decir, su propia subjetividad. Cuarto,
Finalmente, nuestro autor nos dice, el concepto de acción comunicativa se refiere a la interacción de a lo menos dos sujetos capaces de lenguaje o de acción que, ya sea con medios verbales o medios extraverbales, entablan una relación interpersonal. Hay situaciones en las que la acción comunicativa no se da. Para ello es necesario un nuevo discurso. Para que se dé la comunicación hay que seguir los siguientes pasos. Primero, el enunciado debe ser comprensible. Segundo, el enunciado debe ser fiable. Y tercero, se debe expresar lo que se desea expresar.